Esto pasó en Sin Hilo. Seguimos en Sin Hilo por KW Radio y hoy tenemos una visita de un periodista escritor que tiene entre manos un nuevo libro, un libro sobre Ciudad de Pobres Corazones. Estamos en comunicación con Federico Ansardi. ¿Cómo andas, Federico? Hola Leo, ¿cómo estás? Gracias por la Bueno, nota. no, por favor, hay cosas peores que estar solo y en este caso, por suerte, no está muy solo, estás vos conmigo para hablar sobre este gran disco de Fito. La primera pregunta, me gustaría primero pensar o que me cuentes por qué elegiste este disco de Fito, Ciudad de Pobres Corazones, de 1987, para escribir. Porque me parece una historia fascinante, como fan del rock argentino y de Fito y de Fito en particular, me parece una historia maravillosa, no lo que pasó obviamente, que es un triple asesinato, es terrible, sino desde el punto de vista periodístico, me parece alucinante para contar, y no estaba tan contada, si te pones a ver, hay algunos libros, el de Sims y Vera Land, hay que decir que ellos dos lo escribieron, pero firmó solamente Sims, eh, y el de y uno, ay, que se me fue el nombre, pero ya se me va a venir, que son de los 90. Son dos libros de los 90 y quedaron ahí en... Contemporáneo. Claro, y no se reeditaron. Horacio Vargas, ahí está, Ahí el que va. hizo la biografía de Fontana Rosa, Rosarino. Y no se reeditaron, entonces la historia quedó atrás, tampoco esos libros tenían tanto detalle, si bien el de Sims tiene mucho, Sims, mucha cuestión policial, pero no estaba tan contada la historia, y me parece además uno de los mejores discos de Fito, entonces, Y todo cerrado. recordemos, hablas del triple crimen y hablas de la muerte, el asesinato de la abuela, la tía abuela y Empleada la doméstica de la empleada casa. doméstica de la casa de Fito en Rosario, ¿no? De la familia de Fito. Así es, porque es así. Fito Páez se crió con estas dos mujeres grandes y su papá, porque su mamá, Margarita, murió cuando él tenía 8 meses, un día después del asesinato de Kennedy, noviembre del 63. Y entonces, claro, eran sus madres. Y las asesinan el 7 de noviembre del 86, cuando Fito ya había llenado Luna Park, tenía giros dando vueltas, estaba por sacar La, estaba en Brasil a punto de debutar ese mismo día en Río de Janeiro. Y bueno, las asesinan a las tres mujeres. La empleada doméstica Fermina Godoy estaba embarazada de 7 meses. Y bueno, esto provoca que obviamente se cancele la gira. Hace el primer show porque no le avisan a tiempo, le avisan después del show de ese día, del viernes, y vuelve a la Argentina y declara en la comisaría de Rosario, y ahí comienza toda una historia muy, muy densa, ¿no? Porque inclusive lo intentan inculpar al principio porque encuentran marihuana, la famosa yerba en el viejo cajón de la que él después habla en la canción Ciudad de Pobres Corazones. Y bueno, está todo esto está contado en el libro, ¿no? Esto se refugia en la casa de sus amigos, de Liliana Herrero, se va a Tahití a componer el disco, previamente a eso, presenta La, a pesar de todo, y bueno, y así avanza, siempre con la música y la creatividad como sostén. Porque, Recordemos, disco que hizo con Spinetta, y él en ese momento estaba ya un poco desvinculándose de las ligas, de Charlie, empezaba ya a tocar de forma esporádica, ¿no? claro, él dio su último show con Charly García en el Festival Rock and Pop de Vélez, año 85, Claro, en el octubre. 85. Y después tocó con Charlie un par de veces más, ese año 86, había tocado en Porto Alegre como tecladista de Charlie, pero invitado porque faltaba uno, faltaba el Calamaro creo que era. Entonces ya estaba haciendo su camino. Había sacado Giros, que había sido todo un gran éxito, tenía Yo vengo a ofrecer mi corazón, 166, bueno, Giros, Cable a Tierra, todos temas importantes, ¿no? Y se veía un Fito ya más Fito, ¿no? Porque el primer disco era como un salto más tímido, ¿no? Claro. Del 73, que tenía influencia de Charlie, de Lito Nevia, etc. Pero acá en Giros, como ya aparece la beta más folclore, más pop, ya es una síntesis más concreta de lo que era realmente Fito Páez. Y bueno, de golpe y porrazo aparece con Ciudad de Pobres Corazones, que Claro, vos decís, artísticamente fue, más allá de que estuvo tenido, un entiendo, por la cambio. rabia, por el enojo, pero musicalmente es un paso adelante para Fito, yo entiendo, porque Sí, es más difícil dilucidar esas influencias que vos bien nombrás en los primeros dos discos, ¿no? No sé si lo ves así. sí, sí, total. Es un cambio porque en el lapso que va de Giros a Ciudad, que es un año y monedas,
Fito se hace fanático de Prince, eso es eso es mucho, muy importante, dirían en Los Simpsons. Claro. Eh, Cambia su sonido. De hecho, hay antes de La 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 y antes obviamente de Ciudad, pero después de Giros, estoy haciendo un desorden, pero vamos despacio, se va a entender, sale Corazón Clandestino, un EP que tiene Claro, es verdad. Corazón Clandestino y Nunca Podrán Sacarme de Amor, que son dos canciones que se parecen más al Fito de Ciudad y de Ey que al de Giros, porque ya hay más máquina de ritmo, hay más otras cosas, otras influencias, y la influencia de Prince empieza a notarse cada vez más. De hecho, en La 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 ya está, y en Ciudad es completa. Música negra, mucho ritmo, Claro. groove, y otro sonido de teclados. Vos escuchás, por ejemplo, el teclado de Cable a Tierra, que es más, como me dijeron el otro día, más Lito Vitales, si se quiere, más Lito Nevia. Lito Nevia, sí, total. Claro. Y después están estos otros teclados que ya son distintos, ¿no? Y también Entonces, entra, como decís, las baterías electrónicas, entra toda una experimentación que, sí, ¿no? Como que se todo, aleja del sonido. muchos amplios, orquestaciones, Bueno, de bueno, hecho, el primer tema, Pompa Bambay, que bueno, que tiene esa frase que él habla como por teléfono y dice, le piden más, y como una referencia parecería a la gente que se le muere. claro. eh, También hay todo como una cosa oscura que obviamente no había mostrado, y ya desde ese primer tema en adelante es como que ya sabes lo que va a venir un poco. Sí, sí, de hecho, bueno, ese tema tiene ahí todo un componente tecnológico que hace a esto que estamos hablando, ¿no? Porque esa voz por teléfono, que supuestamente es la muerte, ¿no? Que después de asesinarle a su familia le dice, ¿tenés más? Todos tienen más. Eso fue grabado con un Casio SK1, que grababa voces y las podías ampliar, que era un teclado con el que Fito jugaba mucho en esa época, y de hecho lleva a la comisaría en Rosario cuando viene a declarar. Y no sé si es una anécdota media conocida, que él contestaba así, ¿no? Con las voces ampliadas. Y bueno, utiliza ese mismo teclado. Entonces todo el tiempo estaba jugando y probando cosas y se nota mucho. Hay mucho laburo de teclado. Tuti González, que era su tecladista, me contaba que laburaban un montón. También Fabián Gallardo, que era guitarrista, que trabajaron un montón en la preproducción del disco haciendo todos estos, los samplers, los sequencers. Y bueno, Fito es un tipo muy insoportable cuando está en el estudio porque se pone muy impaciente y ellos decían, es reconocido por él, ¿no? Y ellos decían, y yo te lo tenía Fito acá en el hombro, que me decía, y ya está. No, pará, Fito, que esto es un quilombo porque tengo que secuenciar y todo eso. Bueno, la cuestión es que sale un disco muy innovador para lo que era Fito y me parece también para, no sé si innovador, pero muy actual para la época. Y la, Siempre la con gente en ese momento, a través de lo que vos también estás de alguna manera con tu investigación, en ese momento la recepción, ¿cómo entendés que fue del público? Fue buena, pero algunos me sorprendió eso, porque, por ejemplo, algunos tipos como Polimeni en Clarín Sí, entendieron enseguida de qué se trataba, de qué iba, eh, hablaban con ese estilo medio metafórico que tiene Polimeni, del horror, de lo que había sido todo, y otros como Pelo, a mí me sorprendió, porque Pelo decía algo así como, bueno, se acordó de que eran los 80, una cosa así, ¿viste? Como que sí, burlándose. Pelo, te digo, cada vez que leo algún libro y se vuelve sobre la Pelo, volvemos sobre, depende de quién es el que escribió y demás. Claro, A Soda Stereo se le no había hicieron firma. imposible. Creo que no envejeció bien, la revista Pelo. No envejeció bien. De hecho, obviamente, no nos vamos a poner acá por encima de Pelo, que es No, una pero por artista, favor. Pero bueno, un pero poco sí sí, tiene prácticas que hoy no estarían tan bien, digamos. no estarían tan bien. Por una cuestión de que no estaban firmadas y decían cosas más de. Claro, no, muchas veces se recurría a no firmar tal cual. Se Claro, escondía bajo seudónimos o sin firma. y no tanto por eso, sino por lo que decía, que por ahí era esto, que estas opiniones que vos decís, bueno, pará, le mataron a toda la familia para aguantar un cacho. Me parece Claro. que no lo más. No. Y Fede, después había igual, sí, decime. iba a decir esto, que había otra revista que no me acuerdo si fue Pelo o cuál, lo tengo acá, Cerdos pero y peces, tal vez, de esa época. no, No, era una, si no es Pelo es
toco y canto, no sé, algún, pero no importa. Pero la cuestión es que uno de los medios Canta decía, rock. sí, creo que no era cantar rock, pero una de estas, decía, después me fijo, le tuvieron que pasar muchas cosas a Fito Páez para que sacara un poco de rabia. Vos decís, No, es un poco fuerte. no, amigo, así no es. Claro, Este, en vez de. Pero bueno, en el libro está un poco analizado brevemente cómo trataron los medios especializados el crimen, que y básicamente, para decirlo pronto, se hicieron los giles, no le dieron bola. Hoy no claro. pasaría. ¿Y qué dato que llegaste al libro de repente decís, bueno, a ver, esto es una punta, un ovillo que me encuentro que no la tenía o que te parece que no estaba tan bien explicado? ¿Cuál te parece que es un poco esa perla? El viaje a Tahití, para mí. Bien. El viaje a Tahití que hace con Alejandro Avalis, Fito, en el verano 86-87, ¿Cuánto que él, pasó del asesinato hasta que salió, más o menos? mes y medio, Al toque. 2 meses, ponele. Porque no se acordaba, nadie se acordaba de si fue a fines de diciembre del 86 o principio de enero del 87. El crimen fue en noviembre. Claro, no hay mucho Fito, más. no, claro, Fito avanzó esos 2 meses gracias a la música, ¿no? Presentó La La La, se la bancó, Spinetta lo bancó mucho, pero una vez que terminan las presentaciones de La 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 en obras, estamos hablando de mediados de diciembre del 86, Fito vuelve a una especie de estado de depresión porque ya no tenía mucho que hacer, no tenía un disco previsto, y bueno, se peleaba con Fabiana Cantilo, que era su novia, vivían juntos, los medios seguían ahí medio acechándolo, etcétera. Entonces decide irse y lo más lejos que puede. Se va a Tahití con Alejandro Avalis, que es su mano derecha básicamente hasta hoy, hasta el día de hoy. Tipo que hizo todos los roles de la industria de musical al lado de un artista, los hizo, siempre con Fito. Antes había trabajado con Charlie. Y bueno, se fueron los dos y estuvieron ahí como 10, 15 días en un Club Med, en una cabañita, componiendo, haciendo los demos de Ciudad de Puros Corazones. Ahí hizo canciones como Fuga en Tabú, Con el agua hasta acá, hizo Gente sin swing porque vio a un tipo que bailaba muy mal en el Club Med. El Club Med, recordemos que es Un muy moderno, resort tipo un inclusive. claro. Y bueno, estaba la gente sin swing, pero después obviamente la letra va por otro lado. Claro, la letra en realidad, a ver, no me dejes mentir, vos que escribiste este libro vas a saber más que yo. Esa tiene que ver justamente con Walter Di Giusti, que es el asesino o no, no tiene que ver solamente con eso. Yo no tengo esa referencia. No, Quizás sí, pero yo no tengo esa referencia. porque Yo lo por lo que relaciono. sé que Walter era compañero de él, del, Sí, del mismo colegio, y ¿no? El asesino, mira, y también tocaba heavy. yo lo que averigüé de El Asesino puntualmente no tenía que ver con esa canción. Obviamente puede ser porque todo el disco está teñido de ese hecho, ¿no? Fito explícitamente dijo alguna vez que hablaba de Walter en Nada Más Preciado, Ah, en una, perfecto. en una parte. De Gente Sin Swing yo lo relaciono más con la época que se vivía en Argentina, en una crisis económica que se venía dando vueltas y que después quedó ese tema como una especie de canción que anticipó un poco el rock de los 90 para mí en cuanto a su escepticismo hacia la clase política, ¿no? O Claro, que te inviten a su mesa no estarán de tu lado. Yo lo veo más por ese lado y nunca tuve una referencia que hable del asesino. Obviamente creo que todo está mezclado, como te decía recién. total. Pero bueno, el viaje a Tahití me parece que es algo interesante que siempre se dijo y nunca se profundizó. Después el viaje a Cuba, que hace en mayo, que funciona mucho como una especie de subidón de ánimo para Fito, porque él estaba a punto de grabar, estaba un poco más animado, pero seguía una senda media bajón. Y el viaje a Cuba a participar del Festival de Varadero, invitado por Pablo Milanés, pasa 2 semanas, una cosa así, y le dan tanto cariño ahí, le va tan bien, toca en el festival, toca en el Teatro Carlos Marx, que le devuelve cierta alegría y cierta esperanza en el futuro, te diría. Y Más él que, toca más que, con Milanés, con Rodríguez, estaba en el Negro Rada también, ¿no? claro, exactamente. Era un festival donde Fito parecía
más que un discípulo de Prince, Prince mismo, ¿no? Porque Claro. el contexto no era cero rockero, y él era una especie de innovador ahí, encima Claro. de negro, todo vestido de negro, lentes oscuros, un peinado bastante moderno para la época, zapatillas de dos colores, ¿viste? Eh, y de 24 años, súper joven. Y Fede, ¿cuándo te llevó a hacer el libro? ¿Cuánto estuviste 4 años. haciéndolo? ¿Cuatro 4 años? sí. ¿En algún momento Mm. dijiste, ya está, lo dejo acá, o en todo momento sabías que ibas a terminar bien? No, nunca dije lo dejo acá, pero sí pensé, no termino nunca más, se acabó. Esto es. En un momento tenés que decirte basta, imagino, que el problema es ese, ¿o no? Sí, claro. Lo que pasa es que, obviamente, yo pienso que podría haber seguido investigando más cosas, ¿no? Pasa Claro. que la pandemia en ese sentido me impidió volver a Rosario, que era una idea que yo tenía. Me quedó ahí pendiente conocer la historia de la empleada doméstica de Fermina Godoy. No pude averiguar nada, porque cuando fui a los tribunales de Rosario no tenían nada, no sabían, porque me decían que los archivos de más de 30 años a veces, capaz que ni están, me dicen. Y como no podía volver tan seguido por el tema del laburo, del trabajo, me quedó pendiente averiguar eso, por Bueno, ejemplo. en alguna segunda edición ampliada y corregida que saldrá, recordemos, hay cosas peores que estar solo. Estamos hablando con Federico Ansardi, libro que sale por Gourmet Musical, así Sí, que ya está en librerías, ¿no? sí, ya está en En librerías, librerías. también se puede conseguir online también, te lo mandan a tu casa. Te voy a pedir, un buen dato ese, en esta época en la que estamos. Te voy a pedir que, bueno, a vos te gusta Fito, obviamente, más allá de escribir el libro, sos fan, yo también, lo tengo que reconocer. Y a mí me gusta cuestionar también las cosas. Primero, Ciudad de Pobres Corazones entiendo que no es un disco hitero, más allá de tener Ciudad de Pobres Corazones. Sí. Track Track tiene esta cuestión que, nada, o sea, la versión de Paralamas es como que encontró como un camino que Fito. Track Track en la versión original de Fito suena como si fuera todo el tiempo como interrumpida, si querés. Es un sonido Mm. que como que se va cortando, ¿no? Es como, y lo pone al final. Hay ciertas decisiones del disco que podés cuestionar de cómo está hecho. ¿Te animás a cuestionar alguna? O sea, yo te digo esa, por ejemplo, a mí, que Track Track sea el último tema del disco, me hace ruido. A mí no comparto esa, porque a mí Track Track me encanta. Me La versión encanta original. la versión original, me gusta más que la de Paralamas, porque me parece que tiene ese sentimiento de. Pues fíjate una cosa, Sí, ahora, bueno. ahora voy a lo que me preguntaste, pero fíjate una cosa. En Ciudad de Pobres Corazones, la canción dice Fito, no me verás arrodillado, ¿no? Y esa es la primera canción que Fito compone después del crimen, unos días después. Y ya en Track Track, el tipo abandonó la postura eh, más, como no me sale la palabra, pero más que se la banca, ¿viste? Más ¿qué me vas a venir a decir Más vos? belicoso. Más belicoso, ¿viste? Y ya se muestra efectivamente arrodillado. No se pasa el tiempo, al menos para mí, ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Totalmente. Sí, sí, sí. No, no, la Eh, letra además es de él y es como. Es abrirse totalmente. Pero bueno, Entonces nada, me ¿qué le gusta esa cuestionás? reflexión. Cuestionale algo a Fito, por favor, te lo pido. Y bueno, a ver, ¿qué le podemos cuestionar? Quizá, bueno, obviamente, algunos sonidos ochentosos que hoy en día eh, se quedaron en el momento, pero en realidad es lo de menos. Puedo coincidir con algo que dijo Fito, que es que el disco no tiene humor, lo cual me parece verdad, Y también muy es un poco sugerente por ahí. lógico. Es un poco lógico, pero él mismo se lo cuestionaba apenas había salido el disco, a los 2 meses. Y fíjate que que es el disco siguiente, sigue una onda media bajón, pero tiene ya otro espíritu, ¿no? Está sobre los chicos, Claro. etc., ¿no? Así que me parece que en ese sentido eso puede ser una crítica, ¿no? Que es un disco medio solemne, que se toma muy en serio, bueno, muy Fito Páez también, ¿no? Cuando lo escuchás hablar, Sí. eh, es El, solemne a veces y tajante y en el algunos libro, puntos. además de la investigación que vos realizás en base a archivo, material de archivo y demás, lleva entrevistas. Como decías, entrevistaste a Tweety González, te entrevistaste a Fabián Gallardo, llegaste a bastante gente, digamos, del núcleo de aquellas épocas. Sí, prácticamente todos.
Entrevisté unas 80 personas, a Fito incluido. Fito está, eso te iba a preguntar, es parte del libro. Sí, Fito es parte del libro como entrevistado. ¿Y le No llegó una como, copia? ¿Tenés alguna devolución o todavía aún nada? no, todavía no, se lo Está de gira mandaron. igual. Sí, se lo mandaron desde la editorial, pero bueno, él está afuera, así que no lo habrá visto todavía. Quiero aclarar que Fito participa como entrevistado, no no es que autoriza, ¿viste? Sino que leyó todo. No, claro, está clarísimo, es como un testimonio más dentro de Ah, 80 testimonios que conseguiste para el libro. Federico Ansardi, autor de Hay peores cosas que estar solo. Yo lo que quiero decir es, hablando del tracklist, a la gente de Spotify o de la compañía, no sé si sabes lo que voy a decir. me imagino. Sí, muchachos, pónganse las pilas. Hay 2 temas que están mal, o sea, están al revés. Tenés dando vueltas en el aire y bailando hasta que se vaya la noche, eh, Invertido. invertidos. Así que no sé quién, pero que vean esta nota y lo modifiquen. No, Fede, nosotros que Por somos, favor. Y ¿no? la tapa me parece que no es la original tampoco. La tapa no es la original. Bueno, entre otras cosas que pasan con Spotify. Fede, gracias por este rato conmigo, con nosotros en Sin Hilo por KW Radio. Y me gustaría, para el cierre, que me digas una canción de Fito para escuchar después de esta nota. Bueno, te iba a decir track track, pero ahora voy a cambiar. No. Si es track, vamos, porque a mí me encanta igual, ¿eh? No, pero mejor cambiemos. Vamos con Ámbar Violeta, que es la Hermoso. menos Ciudad de Pobres Corazones de Ciudad de Pobres Corazones. Sí, ¿no? Es la menos de todas las ciudades por corazones. Y sin embargo es súper oscura, está buenísima. Bueno, vamos escuchando esa entonces. Gracias, Federico Ansardi, por esta entrevista y seguimos con Sin Hilo por KW Radio. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete, comentá y compartilo con tus amigos.